Bueno, vamos acá. Ahí vamos. Bueno, la idea es que nosotros en clases pudimos hacer hasta más o menos ejercicios de la sección 3.1, muy iniciales. Hice mi propia selección de ejercicios de 3.2, 3.3, 3.4, que lo quiero ir haciendo con ustedes. Algunos son un tanto simples y otros son un poquito más difíciles, ¿no es cierto? En cada una de las secciones intenté hacer un popurrí de diferentes situaciones. En la sección 3.2 hay una propuesta de ejercicios que va desde el 3 hasta el 26 de aplicar las reglas de derivación que hemos visto. En esa sección se apuntaba a la derivada del producto y de la división. Así que, bueno, acá solo propongo este ejercicio de los tantos que estaban propuestos en esta lista larga para tener una idea de un repaso de la regla de la derivada de la división en esta instancia, ¿no? Acá tengo ese ejercicio, una función que depende de t, de la cual la idea es calcular y prima, ¿no? En estas circunstancias, para poder calcular y prima, lo que puedo aplicar es cuál de todas las reglas conocidas. División. De la división. Bien, por las dudas, recordatorio, la derivada de f dividido g, ¿a qué es igual? La derivada de f. Espérate que me fui para otro lado. La propiedad de la división. Claro, bueno, esa es justamente la que estoy preguntando. ¿Cómo era esto? La derivada de f Por g menos la derivada de g por f. Bien, yo le escribo así. Sobre G cuadrado. Bien, buenísimo. Bueno, una vez que entiendo, la f en este caso es la función numerador t cuadrado más 2, la g, que es la función denominador, es t a la cuarta menos 3t cuadrado más 1. Una vez que entiendo quién es quién, no hago más que aplicar la fórmula sin pensar demasiado. Esa es un poco la idea. Las reglas hacen que esto sea bastante automático, ¿no? Entonces la idea es, arriba, tengo que hacer la derivada de la función numerador. ¿Cuál es la derivada de la función numerador? 2t. 2t. Porque cuando derivo tengo que hacer la suma de las derivadas, la derivada de la constante es 0 y por lo tanto lo único que queda es esto. Y como esto sería la derivada del numerador, lo voy a multiplicar por el denominador sin derivar. Entonces va a aparecer t a la cuarta menos 3t cuadrado más 1. O sea, de la parte de la fórmula lo que hice fue desarrollar este primer término en esta resta. Ahora, por fórmula viene menos. ¿Qué pongo acá? T cuadrado más 2. T cuadrado más 2, que sería ese numerador sin derivar, por 4t. No, 4t al cubo. Menos 6t. ¿más algo más? No. No. La derivada de este denominador, como es la derivada de un polinomio, los polinomios son una de las tantas funciones que son muy simples de derivar. La idea es en este caso ir derivando cada uno de los términos, entonces este 4 baja, me queda t al cubo. Cuando derivo este término del medio, esa constante queda, que es el 3, y entonces se multiplica con el 2, que era este exponente que pasa a multiplicar adelante, y luego como la derivada de la constante es 0, quedan estos dos términos. ¿Y qué falta agregar a esto? G al cuadrado. Perdón, g al cuadrado. T al cuadrado había escuchado. No. Entonces t a la cuarta menos 3t cuadrado más 1 al cuadrado. Profe, yo tengo una duda. Porque hay veces que quedan tipo las derivadas medias raras. Tipo, y yo las dejo hasta ahí, o sea, no las intento simplificar. ¿Me van a pedir que simplifique algo? No, no es que te lo vamos a pedir. Por ejemplo, si capaz se me ocurre un tipo de ejercicio. Muestre que la derivada de tal función es tal expresión. Entonces, cuando vos tenés que mostrar eso, obligadamente vas a tener que hacer pasos en el medio para ver qué cosa se simplifica, qué cosa se junta
y llegar a mostrar que es esa expresión final. Yo, la verdad es que si lo único que quiero es derivar, con esto me conformo, que esté bien aplicado. Y si en algún momento te pido calcular la derivada en algún punto, bueno, vas a reemplazar el t que necesites y vas a evaluar exactamente el valor de la derivada. Si querés continuar un poco acá, no estaría Sí, eso mal. igual dentro de todo es fácil, pero hay Claro, otras que se tornan un poco más difíciles y yo prefiero dejarlas hasta ahí para no hacer bueno, cagada. bueno, está bien. Acá digo, no estaría tan malo porque va a aparecer por este lado cuando distribuyo todo con todo un polinomio de grado 5, cuando acá distribuyo todo con todo también, entonces le podría dar ese aspecto de polinomio arriba, como que podría gastar un poquito de energías, en este caso amerita a escribirlo un poquito más compacto, pero en principio yo hoy lo dejo acá, ¿no? Los invito a eso, a que distribuyan este 2t con cada uno de los términos de este factor que tienen acá, lo mismo en este segundo elemento en la resta, y junto, no estaría mal, ¿no? Profe, ¿debería Sí, preocuparme ahí por del- el dominio donde no está definido, digamos? no, no, acá lo único que se pide es derivar. Y aplicás la regla de la derivada de la división como la aprendiste, y no me estoy preocupando en esta instancia por quién es el dominio. En todo caso, el dominio va a ser aquel que haga que la expresión de la derivada tenga sentido ser calculada. Y ahí se termina. Como tendrías que calcular el dominio de cualquier otra función. ¿Para qué valores de t tiene sentido aplicar la derivada de esta función? O vas Buenísimo. a mirar y digo, tengo una fracción. Uy, ¿qué pasa cuando tengo una fracción? El denominador no puede ser 0. Bueno, si quiero, puedo buscarle la vuelta después de buscar quién es el dominio. Pero no es la idea en este caso. Claro, o sea que no me va a impedir hacer la derivada, digamos. No, no, en todo caso, bueno, a ver, hay valores acá que podrían llegar a tener un problema. Bueno, para ellos no voy a poder calcular la derivada, pero no, Claro, no es el propósito del ejercicio que calcules encima el dominio en esta instancia. buenísimo. No es la idea. Directamente que apliques las reglas, porque para eso son esos ejercicios, para que uno vaya ejercitando y teniendo en la cabeza las reglas que va aprendiendo en este proceso de derivación. Bueno, después, ejercicio en el 33 y en el 34, que de los dos está propuesto el 33, pedí hallar las ecuaciones de las rectas tangentes y de las rectas normales a cada una de las curvas dadas en el punto específico que se pide. Si este punto es un punto sobre el cual necesito hacer la derivada, evidentemente este punto tiene que haber estado en la curva gráfica de la función. Y fíjense que la cosa funciona. Este punto de coordenadas 0, 0 verifica justamente que cuando reemplazo la x por 0, la expresión de y es 0, ¿no? Así que este punto está en la gráfica de la función. Vamos a calcular entonces, como dice acá, las ecuaciones, en este caso, las era porque era para el ejercicio 33 y 34, pero vamos a tener que calcular la recta tangente en este punto y la recta normal en el mismo punto. La recta tangente, yo lo que sé es que en este punto la voy a poder escribir así. Y igual a f en 0 más f' en 0 por x menos 0. Donde f en 0 tiene que ver con la segunda coordenada del punto. F en 0 es 0. Esto ya lo conozco. X menos 0 es lo mismo que ponga x. Lo que me está faltando calcular es f' en 0. Por lo tanto, una de las cosas que voy a tener que calcular en principio es el valor de la derivada. Profe, ahí te están preguntando. No sé. ¿Qué Disculpe, pasa? Sí, profe. profe. Disculpe que le interrumpa, pero quería consultar que pueden haber ejercicios donde no podremos utilizar las reglas de derivación. Podría. Ok, Pero yo te lo una dejo bien posibilidad. explícito. Te voy a decir, calcule la derivada de esta función a partir de la definición. Ok, Cuando no te digo nada, apliques regla de derivación, aplicada a lo que sepas, digamos. No te vas a meter en la definición con el límite del cociente incremental. perfecto, gracias, profe. Bueno, acá. Cuando digo f estoy pensando en esto, ¿no? F de x. Esta es la función. ¿Cuál va a ser la ley de f'?
¿Qué 2 puedo por aplicar? Sí. la derivada de x, entre paréntesis, la derivada de x, Ujú. ¿Y por cuánto e es la obvia, derivada de 1, 1 por e a la x? Después, más ¿Ve? x ¿Cómo se por e a la puede? x. bien. ¿Qué se aplicó acá? ¿Qué regla? ¿Del producto? ¿Puede ser? La del producto. Y en donde recién este 2, que uno lo deja como apartado, no estuvo mal, porque como el 2 es una constante, ustedes saben que de las otras reglas de derivación que conocen, si yo tengo una constante multiplicada por una función y quiero derivar esa expresión, yo sé que eso es la constante por la derivada de la función. Entonces, cuando se dejó este 2 acá adelante, se aplicó esta regla. Y ahora lo que hago es derivar esto que está acompañando al número 2. Aparecen dos funciones, una es la x, la otra es e a la x. Y entonces la otra regla que tengo que recordar es que la derivada de un producto de funciones tiene ahí como un parecido medio extraño con la derivada de la división, pero es la derivada de f por la g sin derivar más f por la derivada de g. Y eso es lo que se aplicó acá. La derivada de x es 1 por e a la x sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e a la x, y la derivada de e a la x es ella misma. Entonces acá nos quedaría la expresión que, si quiero, no es que sea necesario, que es lo que charlamos recién, podríamos decir, bueno, acá e a la x aparece común en cada uno de los términos, lo puedo sacar factor común, entonces me quedaría 2 por e a la x por 1 más x. Digamos, acá no tuve demasiado esfuerzo en escribir la derivada de una manera compacta, no tuve que hacer demasiadas cuentas. De todas maneras, a mí lo que me interesa ahora es calcular f' en 0. F' en 0, lo que hago es reemplazar la x por 0, y en este caso me estaría dando 2. ¿No? Entonces, conclusión de todo esto, la recta tangente la encuentro de una manera muy simple, es y igual a f en 0 habíamos dicho que ya era 0, f' en 0 lo acabo de calcular, es 2 por x. Esa sería la recta tangente. Que si uno quiere, puede corroborarlo, ustedes saben, con GeoGebra, 2x a la x. Esa sería la función que estaríamos trabajando. Puedo querer calcular la recta, a ver, el punto sería el 0, 0, el que me interesa. Y ahí voy a calcular la recta tangente en este punto a esta curva. Fíjense, acá tengo la ecuación de la recta tangente, es i igual a 2x. O sea que eso lo tengo, estuvo bien. ¿Y cómo tendría que hacer para dar lo que sería la recta normal? ¿Qué tengo que interpretar cuando me dicen la recta normal a la curva en ese punto? Que las pendientes son perpendiculares. No mezcles condición geométrica con... Ah, tenés que hacer menos 1 sobre la derivada. Bueno, ahí va. Espérate que acá alguien viene. Ahí va teniendo sentido. Lo que sí tenés que recordar es que esa recta normal que estoy buscando, seguro es una recta perpendicular a la recta tangente. Esa es la idea geométrica. Y como de la recta tangente ya tengo su pendiente, la pendiente de la recta normal va a tener que ser igual, como ustedes recuerdan de álgebra y geometría, menos 1 sobre la pendiente de la recta que tengo acá, ¿no? Entonces, si yo tengo dos rectas que son perpendiculares, si esta tiene pendiente m, esta, siendo perpendicular a la otra, va a tener que tener pendiente menos 1 sobre m. ¿Para qué? Para que el producto de las pendientes me dé menos 1. Es una de las formas de poder corroborar que dos rectas son perpendiculares. Entonces, como la recta tangente en el origen tiene pendiente 2, ¿qué pendiente va a tener que tener? Su recta normal.
Menos 2. No. Menos 2 no. 1. Menos un medio. Menos un medio. Si la recta tiene pendiente 2, su perpendicular va a tener que tener pendiente menos un medio. Y como tiene que pasar por el mismo punto, que es el origen, directamente, esta es la ecuación de la recta normal. Al pasar por el origen, la ordenada del origen es 0, tengo la pendiente, ya armé la recta, ¿no? Y si yo quiero, por ejemplo, corroborar de que esto estuvo bien, lo que voy a hacer es una recta perpendicular que pasa por P a esta recta. Oh, ahí le pifié. Quiero una recta perpendicular a esta recta y que pasa por el punto P. Esta es la ecuación, que la puedo escribir en esta forma que me parece eso, ¿no? Igual a menos 0,5x, que es lo que habíamos visto recién. Menos un medio por x, para corroborarlo. Bien, sigo con las propuestas. Sigo en la sección que estábamos, que es la 3.2. Selecciona el ejercicio 45, en donde la función f está definida a partir de una función que sí es conocida y otra que no. La función f de x es e a la x por g de x. De la g, tengo información no de su ley, pero sí de cuánto vale g en 0 y g' en 0. Debería ser capaz, con esa información, de poder calcular f' en 0. Entonces, para poder calcular f' en 0, primero necesito saber quién es f' en x. Cuando yo sepa quién es f' en x, después calcularé en 0. Si esta es la ley de f, ¿cuál será la ley de la derivada? Usar la ley del producto. Bien. Sería e a la x por la derivada de g más la derivada de e a la x por g. Sin derivar. Sí, este primita me quedó medio lejito. Bien. La escriben al revés de lo que escribo yo, entonces me fastidia. Perdón, profe. Y ahora simplemente haces reemplazo. Decís que Bueno, por las dudas, la derivada de a la x es 1. La misma. es la misma. Entonces, Perdón, bueno, perdón. primero dejo escrito eso es e a la x por g' más la propia e a la x por g. Si quiero, porque acá es como muy simple el caso, puedo escribirlo esto como e a la x por g' más g. Y ahora sí, para poder encontrar f' en 0, lo que hago es, de la ley que acabo de encontrar, reemplazar la x por 0. Voy a hacer ese paso previo medio tonto, pero bueno. E a la 0 por g' en 0 más g en 0. Y acá se supone que yo debería tener todos los datos que necesito. Bueno, e a la 0 es 1, así que esto es 1 por esta suma. G' en 0 es 5, más g en 0, que es 2, resultado 7, y se termina el ejercicio. Estas derivadas, que a propósito, que las vamos a ver luego en el ejercicio 52, están forzando a aplicar sí o sí las reglas de derivación. Las aplico mal y realmente no voy a entender quién es f'. Y se usan muchos de estos ejercicios donde algo es conocido en la función y algo no es conocido en la función, para a propósito aplicar bien las reglas de derivación. Entonces, bueno, ya que estamos, vamos a hacer el ejercicio 52, que justamente pretende que hagamos todo ese juego. De todas las expresiones necesito calcular la derivada. Entonces vamos con esta, con el apartado A. Y'. ¿Qué tipo de regla voy a usar al momento de derivar esto? Producto. El producto. ¿Se animan a ir escribiendo eso? A ver cómo quedaría Y'.
2x La- 2x, Por que f. sería la derivada de x cuadrado por Por f f de sin x. derivar. Y después, más 2 x cuadrado x cuadrado, que es sin derivar, por f prima. de f' x. de x. Exactamente. Se terminó. No tengo nada que hacer. En todo caso, si quiero, puedo sacar x factor común, pero no más que eso. Porque la f y la f' no sé quiénes son. Vamos al apartado B, que tenemos acá. Para calcular y prima. ¿Qué regla voy a usar? Cociente. Bueno, vamos a aplicarlo. ¿Cómo Bueno, quedaría? yo seguramente la va distinto que usted. Eh, el denominador por la derivada del numerador Después, menos la derivada del denominador por el numerador sobre el denominador al cuadrado. A la profe le da toxi, están al revés esos dos. Profe, Tienen que estar así siempre. profe, en este caso, ¿importa el orden en el que hay que derivar? no. No importa en el orden en el momento en que haces el producto. Sí importa que, ojo, cómo pones la resta. O sea, yo estaba esperando que Leandro lo dijera, entonces yo después lo acomodé de la forma que naturalmente lo escribiría yo, pero lo que él decía estuvo muy bien. Muy bien. Vamos al C. Leandro, no me lo diga. Bueno, profe. Vamos a derivar este. ¿Cómo quedaría? Yo te acepto, Leandro, yo lo acomodo después. Pasa que siempre, yo primero pongo el denominador y después pongo el numerador. O sea, o ese orden. Por eso queda distinto. Bueno, Perdón, por comodidad. Sí, vaya a saber. como algo memotécnico. Está bien, cada uno. Eso por ahí tenía lo que ver, digo. No. No, ya sé que no, pero por ahí, viste, no me di cuenta. Bueno, igual no lo sigue. Bueno, ¿cómo queda la derivada de C? Decime cómo vos lo haces, dale. Sería f'. Como vos lo haces, ¿eh? No hagas nada. Dale. F sin derivar Sí. por el x al cuadrado derivado O sea, menos 2x por f menos la derivada de f c. por x al cuadrado sin derivar. Bien. Y f' dividido f' al cuadrado. No. F al cuadrado. Ahí estamos. Esto al cuadrado. Y el apartado D, ¿qué hacemos ahí? Ahí podés aplicar la del producto y la del cociente. No, también puedo hacer la cadena, ¿no? Ah, el concepto es lo mismo, no dije nada. No, regla de la cadena ahí no. Y no lo puedo hacer con la raíz, decía yo. ¿Qué querés decir con eso? A ver, espera. Podés separar la raíz como f y g y, digamos, hacerlo. Sacar la derivada. Bueno, pero vos decís, tengo acá una función y acá tengo otra. No. Digamos. No, de qué estoy pensando. Agarra toda la ecuación, ¿no? O sea, 1 más x de f x de X f por en f de x x, sí. entre la raíz de x. Aparte, o sea, digamos, Cuando separás decís g, entre, vos decís división. claro, separás la raíz de x y Sí. digamos, sacás su derivada para después poder hacer la derivada y haces la fórmula de la división en este caso, que sería Bien. la derivada u por b, ¿no? Sí, está bien, está bien. Ah, eso O sí o sea, no. yo creo que lo que vos me querías decir es que cuando tengo que derivar el numerador, como encima tengo que aplicar la regla de la derivada del producto, era como para separarlo y no marearte.
A mí me parece que es correcto también. Si querés, podés pensar en cuando aplicás la regla, dejarla explicitada acá, la derivada del numerador por el denominador. Ay, no sé qué puse. No es esa ley, nada que ver. Con algo me confundí. 1 más x f de x, la derivada de ese numerador, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, y después sí, el denominador al cuadrado. O sea, uno podría dejar eso como explicitado, entonces esta derivada, si querés, la haces aparte, como creo que debe ser un poco tu propuesta para no marearte. Esta derivada, si querés, la haces aparte y después como venís a esta instancia y completás con lo que obtenés. Esto no me parece mal. En este Profe, caso, sí. por las dudas, no sé si la vimos. Esa raíz, vos no la podés escribir como elevado a la 1/2 y aplicarla al producto, o sea, la subís como multiplicando y aplicarla al producto directamente. Sin... No es la del producto, o sea, la de potencia. Ah, la de potencia, sí. La de potencia que se baja y queda con una potencia menor. Sí. Sí, obvio, claro que sí. Por eso, de última, atendiendo un poco a los consejos que uno de ustedes me daba recién, en esta instancia yo lo que puedo hacer es apartarme y decir, bueno, a ver, 1 más x por f de x. Lo tengo que derivar. Acá lo que veo es que es la derivada de una constante, que es 0, más la derivada de todo esto, que es la derivada de un producto. Entonces tengo que aplicar la derivada de 1, 0, listo. La derivada de este producto es la derivada de x, que es 1 por f sin derivar, más x sin derivar por la derivada de f. O sea, todo lo que está acá como primer término, lo cual tengo que derivar, el resultado lo tengo en este lugar. Después, por otro lado, tengo que hacer la derivada de raíz de x, que como José Luis creo que fue, lo puedo escribir así, como x a la 1/2, y derivar eso lo puedo hacer pensando en el 1/2 que baja, por x elevado a 1/2 menos 1. Eso es lo mismo que tener 1 sobre 2 por x a la menos 1/2, y directamente la fórmula que tengo es esta, que es la manera en la que yo la recuerdo, directamente, sin aplicar tanto lío en el medio. La raíz de x es una función que aparece todo el tiempo, y al derivarla ya directamente sé que es esto, ¿no? Entonces, teniendo esto bien claro, ahora tendría que ponerlo en toda esta expresión, donde aparece 1 más x f de x derivado, tengo que poner lo que acabo de encontrar, y donde aparece la derivada de raíz de x, tengo que poner esto. Y por supuesto acá sin problemas, la raíz de x y todo eso elevado al cuadrado, puedo simplificar la raíz con el cuadrado, que no va a haber problemas. No tengo la necesidad ahí de dejar un valor absoluto. Se pone x. Entonces dejo, digamos, toda esta escritura, que ya mucho espacio no tengo, para poder desarrollar todo con estas conclusiones que obtuvimos acá en esta nubecita. Queda algo bastante extenso, ¿eh? Bastante. Perdón, profe, no Sí. entendí por qué no dejar el valor absoluto. Eso ya lo habíamos charlado, ¿no? Me suena. Ah, sí, no, pero ya me acordé. Pero de Dije todas no. maneras no va a venir mal. Una cosa es tener raíz de x al cuadrado, y otra cosa es tener x al cuadrado con la raíz afuera. Son dos cosas que en principio uno creo como que parece que son la misma, y no lo son tan. Cuando yo acá pongo x, lo primero que le aplico a la x es la raíz. Entonces ya estamos dando a entender que la única forma en la que esto tiene sentido es que la x sea positiva. Entonces, el resultado de esto es x sin problema, obviamente considerando que en principio yo ya supe que x era mayor o igual a 0. Si no, no podía haber hecho nunca la raíz cuadrada. Y lo otro no te da el. ¿Cómo se llama? Ay, se me fue la palabra de Valor. la lengua. El valor absoluto, de verdad. Claro. Acá también como que voy a querer simplificar la raíz con el cuadrado, pero tengo que tener mucho cuidado, porque acá tengo que poner el valor absoluto. Esta expresión
es valedera tanto para valores de x positivos como valores de x negativos, porque la primera función que le aplico es el cuadrado, lo que hace que el resultado siempre sea mayor o igual que 0, y por lo tanto hace que siempre pueda calcular la raíz cuadrada. Pero estaría mal si dejo x. Es valor absoluto de x. Entonces, puedo simplificar, pero tengo que tener mucho cuidado. Si primero aplico la raíz cuadrada, no hay problema, dejo x. Pero si primero hago el cuadrado, tengo que poner valor absoluto. ¿Estamos? Por eso acá, que estaría en estas circunstancias, yo puedo dejar x sin problemas. Profe, Sí. para calcular la derivada también se podría como separar la función. ¿Cómo? ¿Cuál función? Tenés la función y, haces 1 sobre raíz de x más x por f de x sobre raíz de x. Y después simplificás las x y te queda como más simple la función. Sí, fantástico. ¿Vale igual o cambia el Sí, dominio? vale lo mismo. A lo mejor en los primeros términos parezcan cosas distintas, pero te aseguro que cuando a uno de ellos lo vas trabajando, vas a llegar a lo mismo que el otro. Lo que acá, no sé quién es el que me está hablando, porque acá no veo nada. ¿Quién era? Matías. Mati. Lo que Matías dice es, yo podría haber hecho antes de derivar un luqueado de la expresión de la función. Podría haber pensado que acá tenía 1 sobre raíz de x más x f de x sobre raíz de x. Entonces acá puedo pensar que tengo x a la menos 1/2 más, cuando simplifico esta x con esta raíz de x me queda x a la 1/2 arriba por f. Entonces, si yo partía de, antes de ponerme a derivar, de escribir de una manera diferente la ley de la función, al momento de derivar esta expresión final que obtuve como equivalente a la anterior, la verdad es que la regla de la división ni la aplico. Acá aplico la derivada pensando en que tengo una potencia, y acá aplico la derivada de un producto. Y tiene que dar exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Que a lo mejor este hubiese sido el mejor camino para evitar hacer tantas cuentas. Pero ninguno de los dos caminos está mal. Los dos están fantásticos. Así que bueno, los invito si quieren a que una vez que llegaron a esta última etapa de derivada, pensando en que aplicaban la regla de la división, que continúen escribiendo, que hagan los pasos algebraicos hasta que lleguen a un momento en el que no pueden hacer más nada o no se les ocurra hacer más nada. Y que, por otro lado, empiecen de nuevo el ejercicio derivándolo con esta expresión y que se den cuenta que llegan a lo mismo. Trabajándolas un poco llegan a lo mismo. No pueden cambiar. ¿Mm? ¿Hay alguna forma rápida de verificar si se vio la derivada? No. No. A menos que... Nada, no, tenés que volver a ver todo. Distinto es cuando tenés que antiderivar. Cuando tenés que antiderivar es una manera muy simple saber si lo que encontraste estuvo bien. Derivas y te fijas si te dio la función que te tenía que dar, digamos, pero para derivar no hay una forma de que hagas alguna cuenta por otro lado para ver si estuvo bien o mal. Venite al GeoGebra en todo caso. ¿Mm? Bueno. Sí, yo hago eso. Bueno, Sí, pero sí, Claro. el GeoGebra siempre es la última instancia a modo de verificación, porque ustedes saben, GeoGebra no lo podemos usar en el parcial, entonces no se engolosinen. Sí usen las herramientas, pero ahí como forma de verificación. Bueno, esta No se puede pantalla la usar en el dejé parcial, libre ¿no? nada más. ¿Eh? ¿Por qué no se puede usar en el parcial? Y porque no tenemos nosotros las herramientas como para todavía evaluar al alumno utilizando el GeoGebra. La forma de evaluación tiene que cambiar absolutamente. Tiene que ser alguna estrategia de planteo de ejercicio donde vos paso a paso vayas aplicando el GeoGebra y lo vayas explicando, y tiene que cambiar todo. No es fácil. Es una buena idea, yo creo que de alguna manera vamos a ir apuntando ese camino, pero no estamos hoy del todo preparados para hacer eso.
Pero ¿y si tuviera una graficadora sería trampa? Por ejemplo. No, en las graficadoras, bueno, por ejemplo, cuando fue el parcial anterior, donde se te pidió hacer gráficas, la graficadora te hubiese ayudado a corroborar, pero después uno tiene que ver las gráficas en el papel. Claro. Y no todas a lo mejor te hacen lo que vos querés. Igual tengo entendido que las graficadoras la mayoría te mandan un QR, las buenas, nada más te hacen la gráfica. Puede ser. Yo no tengo, digamos. Pero porque me acostumbré en el celular a usar el GeoGebra, digamos. Nada más. Tendrían que venir las calculadoras como de GeoGebra. Creo que es más barato comprarte un celular que una graficadora. Y bueno, habría que ver, ¿eh? Sí, no sé. No sé cuál es el costo hoy. Pero sí, deben ser carísimas. No sé, yo una vez busqué en Mercado Libre y me apareció una de 100 lucas. Digo, ¡Ah! Cancelada. no hay chance. Y con 100 lucas adentro de la mochila, no, tendría que tenerlas así. No merita eso. Bueno, se terminaron los ejercicios que yo proponía hacer para la sección 3.2. Me voy a la sección 3.3. En esta sección 3.3 se empezaban a trabajar las derivadas de las funciones trigonométricas. Y bueno, vamos a incorporar a todas las otras reglas las derivadas de las funciones trigonométricas. La derivada de la función seno es... El coseno. Coseno. La derivada de la función coseno es... Menos seno. Y la derivada de la función tangente... 1 sobre secante cuadrado. Secante al cuadrado. No, para no. ¿No es menos cosecante al cuadrado? La tangente es 1 sobre coseno al cuadrado de x. Que eso es lo mismo a lo que uno de tus compañeros también decía, secante cuadrado. Los dos están muy bien. Cualquiera de los dos. Por mí mejor. Bueno. Bueno, vamos a hacer la derivada de esta función. Vamos a empezar tranquilas. Hay un montón de ejercicios del 1 al 16 en donde se les va a pedir que calculen derivada. Bueno, elegí uno de los que encima estaban propuestos, porque no están todos puestos. ¿Vamos a derivar esto? ¿Es la derivada de un cociente? ¿Cómo queda? El menos seno de x entre el coseno de x. Porque yo te estoy ahora entendiendo cuando vos decís entre... Dividido. Entonces, ¿vos qué dijiste? Menos seno de x dividido coseno de x. ¿No? Y no entiendo de dónde salió el dividido coseno de x, che. Porque hay una fracción entre coseno y seno. Ah, pero. Decime que es que pensaste que esto era lo mismo que coseno de x menos coseno de x sobre seno. ¿Pensaste eso? No. Ah, entonces igual sigo sin entender de dónde salió lo que me estás diciendo. No, arriba va el seno de x y abajo va coseno de x. No. ¿No? Esta es mi función... Ay. Esta es la función numerador. ¿No? Sí. Y esta es la función denominador. Entonces la derivada es la derivada de la función de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la derivada de la de abajo. Tienes razón. No sé lo que estabas haciendo. No, claro, y después abajo sería 1 menos seno de x al cuadrado. Claro. Ay, Dios. Bueno. ¿Estamos de acuerdo? Cuando después en este segundo término pongo el numerador sin derivar y tengo que hacer la derivada del denominador, la derivada de 1 es 0, aparece este menos, la derivada del seno es coseno. Este menos de acá es por este menos que se preserva, que es la constante que multiplica el seno de x. Después, si quiero, esto lo podría hacer un pasito más. Acá dejo esto tal cual por las dudas, no me meto en distribuir nada.
Arriba cuando distribuyo me queda menos seno de x por 1 menos seno de x. Después menos seno de x por menos seno de x más coseno de x al cuadrado. Más seno al cuadrado de x. Y después menos menos más coseno al cuadrado de x. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es 1. 1. Entonces lo acomodo. Tengo 1 menos seno de x sobre 1 menos seno de x al cuadrado. ¿Qué puedo hacer acá? Cancelar. Puedo cancelar este con uno de los que está acá y me queda 1 sobre 1 menos seno de x. Creo que hicimos bien las cuentas, ¿no? Nivel coseno menos seno, este sin derivar, menos este. Sí. Profe, tengo una pregunta. Creo que es de la 3.4 esto, no estoy seguro. Pero si yo, por ejemplo, tuviera una situación en la que puedo sacar factor común y me queda, no sé, coseno de x sobre x cuando hago el factor común, y yo pongo que eso es 1. ¿Estaría Horrible. mal? Que coseno de x. Perdón, seno de x sobre x. Sí, está muy mal. Porque ahí hay un error de concepto. Seno de x sobre x no es 1. Es una función que tiene una expresión que era esa que yo digo que parece el pulpito. La gráfica de la función no se parece a la función idénticamente 1. Lo que vos aprendiste es que el límite, cuando x tiende a 0, de esto es 1. Que nada tiene que ver con que vos cuando encuentres la expresión seno de x sobre x, eso lo simplifiques y digas que es 1, ¿no? Nada que ver. Ah, me imaginaba. No Por mezcles eso se límite. me deformaba toda la gráfica. No. Además, fíjate, pongo seno de x sobre x. Por todo lo anterior. La función es la que está dibujada ahí en rojo. Nada tiene que ver con una función que sea constantemente igual a 1. Si vos me estás tachando y me decís que es 1, me estás diciendo que es equivalente a la función idénticamente 1, que no tiene nada que ver. No. Por eso, no mezclemos. A veces uno cuando está estudiando tiende a mezclar un poco las cosas. Lo que sí vale 1 es el límite de esa expresión cuando x tiende a 0. Es decir, cuando vos la estudiás en las cercanías de 0, cuando x es cada vez más próximo a 0, esta fracción tiende a 1. Pero en esa situación. Así que ojo, a prestar atención al momento ahí de estudiar. Vamos a ver esto que dice demostrar que la derivada de la secante es secante por tangente. Cuando yo quiero derivar la secante, en definitiva, ¿qué función es la que estoy derivando? ¿Cómo la puedo escribir? Es 1 sobre coseno de x. Como yo estoy en la sección 3.3, lo único que conozco son las reglas de derivación de multiplicación, división y ahora que se sumaron las de seno, coseno y tangente. Así que para derivar esto tengo que aplicar la regla del cociente. Entonces en la regla del cociente tengo la derivada del numerador por el denominador sin derivar. Como la derivada del numerador es la derivada de una constante, es 0, ese término no va a aportar nada. O sea, tengo 0, menos de fórmula, el numerador sin derivar, por la derivada del coseno, que es la función denominador. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno. Y dice después la fórmula, el denominador al cuadrado. Cuando veo eso, digo, bueno, a ver, menos más, tengo seno de x sobre coseno al cuadrado de x. Y se supone que yo tengo que llegar a mostrar que esto es lo mismo que secante por tangente.
¿cómo me conviene escribir esto para llegar a mostrar que realmente es secante por tangente? El seno de x Coseno de- sobre el coseno de x por el coseno de x. Claro, Y ahí así. puedes separar y te queda por un lado la tangente, por Exacto. definición. Esto es la tangente. Y esto, la secante. Y ahí tengo secante por tangente. Bien. Buenísimo. Vamos con este. Halle la ecuación de la recta tangente a la curva y igual a 2x seno de x en el punto pi sobre 2pi. Y después del apartado B, a propósito, dice la captura de todo, porque el ejercicio creo que de los propuestos pedía solo el 25 apartado A. No pedía el apartado B. Cada vez que ustedes vean este simbolito, al lado del apartado que tengan que resolver, me está indicando que para hacerlo utilice una graficadora. Este simbolito se interpreta así. O sea que para hacer el apartado B, no tienen la necesidad de hacer la gráfica de la función estudiando cómo se va a hacer la gráfica. No es la idea, ustedes no están en condiciones de hacer eso. Así que utilicen el GeoGebra, por ejemplo, o lo que tengan para poder hacer la gráfica. Bueno, vamos en principio a ver el apartado A, que es el que seguro nos interesa, que dice hallar la ecuación de la recta tangente a esta curva en este punto. De nuevo, uno lo que tiene que hacer es verificar si las cosas andan bien, que este punto realmente esté en esta curva. Por lo tanto, la coordenada X y la coordenada Y del punto deberían verificar esta ecuación. Y fíjense que cuando yo reemplazo la X por pi sobre 2, me queda 2 por pi sobre 2, la cuenta, por seno de pi sobre 2. El seno de pi sobre 2 es 1. Cuando simplifico el 2 con el 2 me queda pi. Por 1 me queda pi. O sea, efectivamente, este punto es un punto de paso de la curva definida de esta forma, igual a 2x seno de x. Como yo quiero la ecuación de la recta tangente a la curva en este punto, otra vez recuerdo cómo se escribía a la recta tangente cuando yo ya conozco un punto de paso. La recta tangente es y igual a f en pi sobre 2 más f' en pi sobre 2 por x menos pi sobre 2. Esa es la ecuación como el esqueleto del cual parto para escribir la recta tangente a la gráfica de la función en este punto. ¿Cuánto vale f en pi sobre 2? Eso ya lo conozco, lo acabo de ver. F en pi sobre 2 es pi. Lo que me está faltando es calcular f' en pi sobre 2. Por lo tanto, estoy obligada en principio a calcular lo que es la derivada como ley y después la reemplazo en pi sobre 2. ¿Cómo queda la expresión de la derivada cuando la función que tengo es esta? Dos. Ah, la derivada de un producto tiene que ser. Sería Yo puedo pensar por- así si quiero. Esta función que es 2x por la función seno de x. 2 por seno de x más 2x por coseno de x. Bien, la derivada del primero por este sin derivar más este por la derivada de este. Bien. Ahora lo que necesito es calcular esa derivada en pi sobre 2. Entonces hago 2 seno de pi sobre 2 más 2 por pi sobre 2 por el coseno de pi sobre 2. ¿Cuánto es el coseno de pi sobre 2? 0. Medio como con pregunta fue eso, ¿no? Con duda, Sí, estaba dudándola. pero es 0. ¿El seno de pi sobre 2? Es 1, ese sí estoy seguro. Ese está seguro. Sí, porque estoy seguro porque si uno es 0 y el otro, si el resultado me dio 2, así que ese tiene que ser 1. Mira, bueno. Por descarte. Por descarte, sí, por descarte, mira. Bueno, entonces tengo ese valor de la derivada, vengo acá y completo, ¿no? Y es igual a pi
más 2 por x menos pi sobre 2. Cuando esto lo escribo un poquito más desmenuzado, tengo pi más 2x, y cuando distribuyo, acá me queda 2 por menos pi sobre 2. Los 2 se van a cancelar y me queda menos pi. Por lo tanto, la recta es igual a 2x. Esa es la recta tangente a la gráfica de la función. Decía que esto lo podríamos corroborar pensando en la función 2x seno de x. Esa era la ley, ¿no? Por las dudas. 2x seno de x. Fíjense qué divina. Espectacular. Y ahora se supone que necesito el punto, lo llamo M. De coordenadas, se supone que lo que yo voy a hacer tiene que caer sobre la gráfica. Pi sobre 2, coma. Bueno, ahí está el punto M. Y ahora lo que quiero es la recta tangente a la gráfica de esta función que pasa por este punto. Acá, recta tangente que pasa por ese punto y se mantiene tangente a esta curva. Y acá tengo la ecuación de la recta. Y igual a 2x. O sea que lo que hicimos, estamos corroborando que estuvo bien. Igual a 2x. Bueno, vamos con el 28. Sí. No, dije ok. Ok. Bueno, vamos con el 28. Vamos a calcular la primera derivada y la segunda derivada. La parte B de la verificación la dejamos, es otra vez hacer lo mismo que hicimos antes. No vamos a tener mucha información. Bueno, la función f es e a la x por coseno de x. ¿Quién es la derivada? La derivada sería e a la x menos seno en x. Ahí vamos, espera que me quedó la línea arriba. Bueno, sería, decís, e a la x Menos seno de x. por o menos. Por menos seno de x. Por menos seno de x. Ahí está. Falta de la X. Te falta de a la x por coseno de x. ¿Sabés qué creo que pensaste, no? Matías es. Ah, ya entendí. No, Matías. sí. Ok, sí, ya entendí. Primero hacer la derivada de e a la x. Voy a defender a Matías, no era Matías, profe. Claro, y el otro, ahora sería más e a la x por coseno de x. Ahora sí. Ya me di cuenta. Está buenísimo. Matías estaba cometiendo el error de derivar las dos expresiones y multiplicarlas, que es el típico error en el que uno se mete cuando hace mal la derivada del producto. Bueno, no importa, ya lo salvamos. La derivada del primero por el segundo sin derivar, que sería el término que estaría puesto acá, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es este término que tenemos acá. Bien, como después necesito hacer una segunda derivada, yo puedo dejarlo así o puedo pensar en escribir esto de esta manera. Coseno de x menos seno de x. Me parece como más cómodo para ahora calcular la segunda derivada, derivar un nuevo producto. No quiere decir que lo tengan que hacer así. Podrían haber derivado este término aplicando la derivada del producto y después sumar la derivada de este otro término aplicando nuevamente la derivada del producto. El resultado del que se llega es el mismo. Yo propongo sacar e a la x, factor común, y que nos quede esta expresión dentro de este factor. ¿Cómo queda la derivada segunda? E a la x por la derivada de coseno de x menos seno de x
Ya me debe estar odiando por adentro. Más e a la x por coseno de x menos seno de x. Por las dudas, ya que hice todo la derivada de coseno de x menos seno de x. Ahora sí, vamos diciendo que es cada cosa. Esto es e a la x por. ¿Cómo queda entonces la derivada de esto? La derivada de esta resta. Menos seno de x menos coseno de x. Sí. Y el Más. otro queda igual. La otra queda igual porque la derivada de a la x es ella misma. Y entonces, cuando yo acá saco e a la x factor común, porque es lo que tienen en común estos dos términos, ¿qué va a quedar? Fíjense, va a quedar menos seno de x menos coseno de x y después aparece más coseno de x menos seno de x, ¿no? Menos 2 seno de x. Sí. Oh, esta linita que me queda acá que no tengo. Me queda e a la x, como esto se va, me queda menos 2 veces seno de x. Entonces, para escribirlo más lento, vamos a escribirlo como, esto es igual a menos 2 e a la x seno de x. Listo, se terminó la segunda derivada. Fíjense que vale la pena por ahí en algunas oportunidades como estas tratar de escribir un poco más compacto todo porque queda realmente más pequeña la presentación. No está mala. Seguimos entonces en esta sección. Hay un ejercicio 33 y 34 que tienen la misma, el mismo como pedido, pero de los seleccionados solo está el 33. Dice, ¿para qué valores de x la gráfica de cada una de las siguientes funciones tiene una recta tangente horizontal? El que nos interesa es este, el 33. Que la recta tangente a la gráfica de la función sea horizontal. ¿Qué significa? Que la derivada es 0. Exactamente. Que la recta tangente sea horizontal, en la geometría me está diciendo que esa recta tiene pendiente 0. Y como la recta tangente, al momento de calcularle la pendiente, todo el tiempo yo la estoy vinculando con la derivada, lo que estamos viendo es que me está como enmascarando el pedido de para qué valores de x, dentro de lo que es el dominio de la función, yo voy a tener que f' de x es 0. ¿No es cierto? Entonces, bueno, el dominio de esta función, ¿quién sería? Todos los números reales. La verdad es que todos los reales, no hay ningún número real que tenga que tener un cuidado de esquivarlo. No, no hay problema. Bueno, ¿quién es f'? Uno, x más 2 por coseno de x. Bien. Eso, que es la derivada, me está pidiendo que le iguale a 0. Entonces yo ahora lo que voy a hacer es concentrarme en resolver esta ecuación. Cuando lo hago, digo, de ahí veo que coseno de x tiene que ser igual a menos 1/2. ¿Cierto? Digo, ¿para qué valores de x el coseno es menos 1/2? Entonces, ¿yo qué es lo que hago con los recursos que tengo? Tomo la calculadora, shift coseno, o sea, el coseno a la menos 1 de menos 1/2. ¿Eso qué me da? Si ustedes tienen la calculadora, conmigo lo van a hacer. ¿Qué les queda? Coseno a la menos 1 de menos 1/2. ¿Qué le pasó? Perdón.
No te puse coseno a la menos 1. ¿Ya lo hicieron la cuenta ustedes? 2 tercios de pi. 2 tercios pi. Entonces yo de acá digo, a ver, en principio digo x igual a 2 tercios pi. Pero me ayudo con la gráfica de la función coseno. Voy a poner una nueva porque ya todo eso me quedó feo. Digo, gráficamente yo esto lo puedo analizar. Digo, estoy viendo dónde el coseno de x tiene que ser igual a menos 1/2. Esa es un poco la idea. Yo sé graficar la función coseno y sé muy bien que pedir que valga igual a menos 1/2 es gráficamente ver cuáles son los lugares de encuentro entre la gráfica de la función coseno con la gráfica de la función constante y igual a menos 1/2. Cuando yo veo eso, me doy cuenta que hay infinitos puntos de intersección. El que la calculadora me acaba de encontrar es este punto de encuentro, que es el que aparece justamente cuando uno hace coseno a la menos 1. El coseno a la menos 1 yo lo puedo evaluar en un cierto rango de valoraciones. Ustedes saben muy bien que la función coseno a la menos 1 tiene sentido cuando yo al coseno lo restrinjo entre 0 y pi. Entonces, si yo le pido al GeoGebra que marque la intersección entre las dos curvas, acá era, acá, punto de intersección entre la curva naranja y la curva que es la recta, ¿qué es este punto? ¿De dónde salió? No sé qué hizo ahí. No tiene nada que ver. ¿Se me tildó esto? ¿Dónde fue? Bueno, por alguna razón, que no sé cuál es, me dio este punto. No tengo ni idea por qué justo ese eligió. Bueno, no entiendo bien por qué. Supongamos que está. De última no me dijo algo que no estuviese mal. Ese punto es un punto de encuentro. Pero hay muchos otros. El punto que obtuvimos nosotros fue este, que es el que tiene coordenadas en X, me dijeron 2 tercios pi, ¿no? Entonces yo cuando veo esto, y las gráficas de las dos funciones sí las puedo hacer, no hace falta tener el GeoGebra, digo, a ver, sé que X igual a 2 tercios pi va a ser un valor en el cual el coseno valga menos 1/2. Y es él y cualquier otro congruente con él. El otro valor, que nada tiene que ver con él en cuanto a congruencia, pero que sí va a tener el mismo valor del coseno, es el opuesto, menos 2 tercios pi. Entonces yo puedo pensar en esto. Para x igual a 2 tercios pi y cualquiera de sus congruentes, la función coseno va a ser menos 1/2. Y también va a ser menos 1/2 para menos 2 tercios pi y cualquiera de sus congruentes. O sea que yo lo que voy a decir acá es, esto es el valor de la calculadora pero habiendo hecho la gráfica de las dos funciones, la de coseno y la de menos 1/2 como función constante, digo, x puede ser 2 tercios pi más cualquiera congruente con él, y acuérdense que la forma de encontrar ángulos congruentes es sumando vueltas completas de 2pi, con k perteneciente a los enteros, o x podría haber sido menos 2 tercios pi más 2k pi con k perteneciente a los enteros. Hay una familia de infinitos valores en los cuales el valor de la derivada va a ser 0 de esta función. Entonces, si vuelvo al GeoGebra y hago la gráfica de la función que me interesaba, que es x más 2 seno de x,
Estas las excluyo. Fíjense cómo es la derivada, ¿no? Es la función. Hay infinitos valores en los cuales el valor de la recta tangente es horizontal. Cada vez que tenga una de estas montañitas, en todas ellas, la recta tangente va a ser siempre horizontal. GeoGebra también me da la posibilidad de encontrar las infinitas soluciones, pero tengo que hacer esto. A ver, derivada de la función, acá la está llamando h, la tengo acá, ¿no? h'. Vengo a la vista CAS y pongo h' de x igual a menos 1/2. A ver si lo interpreta primero. Sí, no me lo va a interpretar. Pongo la ley directamente. 2 coseno de x más 1 igual a menos 1/2. Primero pongo esa ecuación. Acá me posiciono y le pongo este simbolito del igual. Ah, no, porque 2 no. Yo puse este 2 que no va. La derivada no es con el 2. ¿Está bien? Metí la pata yo ahí. Ahora sí, a este lo voy a borrar. Este le voy a pedir que me lo resuelva. Bueno, estoy metiendo la pata nada más. Se arregla. Bueno, esto viste cuando uno se quiere hacer el canchero y le sale todo mal. Una pregunta, ¿no sería igual a 0? Ah, sí, claro, eso es lo que estoy haciendo mal. Gracias. Igual no puedo borrarla. A ver si vuelvo de nuevo. Gracias, A ver si lo puedo hacer acá. ¿Qué habíamos dicho? 2 coseno. 2 coseno de x más 1 igual 0. Esto es lo que yo quería, ¿no? Y acá le pongo el igual. Bueno. No estoy en un buen día. No me da las soluciones. Bueno, chicos, les juro que funcionaba. Lo voy a abrir de nuevo. Bueno, no, les quería mostrar que me da todas las soluciones. Está dejando mal parada el GeoGebra. Malísimo. Te creemos igual, profe, que da todas las soluciones. Les juro. No, Les juro. A ver, pruebo una vez más. A ver, vista. A mí el de la página, cuando yo pongo 2 rectas, me lo tira solo a ese dato. O sea, 2 gráficas. A ver, espera. Sí, pero me parece que no me lo va a hacer de nuevo. No. Por alguna razón algo que estoy haciendo mal, pero capaz que no cargué la función. A ver si cargo acá la función. H de x igual a 2 coseno de x más 1. Esa es la función. Entonces yo ahora le estoy pidiendo que h de x sea igual a 0. Y esto... Ahí están. Sí, me parece que la pata la estaba metiendo con... Tenía que poner la función. Y acá aparecen todas, ¿no? Pongo la función, voy de nuevo a lo que hice. Cargué la función. Le puse acá en esta calculadora h de x, que es la función derivada igualada a 0,
y me tengo que posicionar arriba y ponerle el simbolito del igual para que lo resuelva. Ahí aparecen todas. Es 2 tercios pi más 2k por pi, una solución, y la otra es menos 2 tercios pi más 2k pi. Ahí aparecen todas, 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 todas. Bueno, me quedo más tranquila. No podía ser. Bueno, es lo que pusimos acá. Vamos con estos que son de cálculo de límite. Típicos. Límite cuando x tiende a 0 de seno de 3x sobre x. Recién recordamos esa fórmula que sí necesitábamos tener en cuenta. Límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x. Esto es 1. Eso es lo que nosotros sabemos y que todavía les debo la grabación de la demostración. Pero después vimos que el límite cuando x tiende a de seno de f de x sobre f de x es 1 si el límite cuando x tiende a de f de x es 0. Estas dos cosas las vimos y las vamos a poder aplicar en los ejercicios. Si yo tengo seno de algo dividido al mismo algo y ese algo es el que tiende a 0, es la tendencia de la variable, todo ese límite va a ser 1. Entonces acá, ¿qué es lo que hago para poder meterme en este mundo y poder sacar una conclusión? ¿Qué voy a escribir? Habíamos visto la estrategia. Multiplicás a 3 y le agregas 3 abajo. Sí. Voy a hacer ahí con color. Ponía 3 sobre 3, ¿no es cierto? Multiplico y divido por 3. ¿Para qué? Cuando pongo seno de 3x, y acá aparece el x, junto de manera apropiada, acá, ¿no? Tendría esta situación de acá abajo. Límite cuando x tiende a 0 de seno de algo, que es 3x, dividido el mismo algo, que es 3x, que cuando x tiende a 0, ese 3x también tiende a 0, lo hago con reemplazo directo. Por lo tanto, esto tiende a 1, y el resultado final de esto es 3 por 1, 3. Profe, Sí. ahí no había que aclarar que después había que hacer un cambio de que tita era igual a 3x y que tita tendería a 0, ya que 3x igual a 0. Ese fue, y no estaría mal si lo haces así, ese fue como el primer artilugio que se nos ocurría para tratar de salvar esta situación. Pero cuando vimos esto, Ya no hace falta. ya no hacía falta. Bien. Pero tengo que tener cuidado de que cuando x tiende a 0, la expresión que es común como argumento del seno y que aparece en el denominador, tiende a 0 también. Esto yo lo tengo que corroborar, porque si no estaría mal. ¿Tá? Con eso es suficiente. Vamos a uno que se complica un poco, que es este. Creo que yo les dejé un PDF con algunas resoluciones de una situación parecida. La tangente de 6t. La tangente sé que es seno sobre coseno. Entonces yo lo puedo pensar así. Seno de 6t dividido coseno de 6t, que yo a propósito lo voy a escribir así. Y a propósito voy a dejar este 1 sobre seno de 2t ahí abajo. Como que separo las aguas a propósito. Como 6t, que es el argumento de este seno, tiende a 0 cuando la variable t tiende a 0, si yo logro que debajo de esta expresión aparezca 6t, a todo eso lo voy a englobar y voy a decir que tiende a 1. Entonces hago aparecer el 6t acá.
Pero si lo hago aparecer acá, por ejemplo, lo tengo que hacer aparecer acá también. Si multiplico, tengo que dividir por la misma expresión. Y este t que anda acá, que como que está el cohete, lo pongo a laburar. En vez de dejarlo acá, no lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar acá abajo. Entonces lo saco de este lugar. ¿Se entiende? En vez de dejarlo ahí, lo dejo en el denominador del denominador. Y para poder hacer algo parecido, necesito que seno de 2t esté acompañado abajo por 2t. Entonces, ¿qué hago? Dejo un 2 acá y dejo un 2 acá. De tal manera que yo pueda simplificar los dos y la expresión original no cambia. Pero lo cambié de tal manera que ahora voy a poder decir sin problemas las tendencias. Cuando t tiende a 0, esto tiende a 1. Esto también tiende a 1. Por reemplazo directo, esto es coseno de 0, que obviamente tiende a 1, y el resultado final de todo esto, ¿quién va a ser? 3. 3, porque es 6 dividido 2, 3. Esto es buscarle la vuelta, es toda una estrategia algebraica, nada más. Acá tengo el límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x cuadrado más x menos 2. Si yo quisiera hacer reemplazo directo, no puedo. Porque tengo un 0 sobre 0, ¿no? Cuando x tiende a 1, 1 menos 1, 0, el seno de 0, 0. Y abajo también tiende a 0. Pero yo podría factorizar esto, este denominador. Límite cuando x tiende a 1 de seno de x menos 1 sobre x menos 1. ¿Y qué otro más es raíz? X más 2. Claro, porque quien es raíz es menos 2, ¿no? Si yo reemplazo acá por menos 2, me quedaría 0. Entonces el factor que participa es x menos menos 2. Cuando tengo esto, ahí sí puedo hacer lo siguiente. Esto tiende a 1. ¿Por qué? Porque cuando x tiende a 1, la expresión x menos 1 es la que tiende a 0, que es lo que recordábamos recién en este teorema. Seno de algo dividido el mismo algo tiende a 1 en la medida en la que en la tendencia de la variable ese algo es quien tienda a 0. ¿Qué es lo que sucede acá? Acá tengo seno de algo dividido el mismo algo. ¿Por qué todo esto tiende a 1? Porque en la tendencia de la variable ese algo que es común es quien tiende a 0. Y este denominador acá, que quedó suelto, tiende a 1 más 2, 3. Resultado de todo esto, 1/3. ¿Estamos? Profe, Sí. ¿podemos hacer el 45 y 47 que me complicaron? Bueno, entonces sí, no sé si vamos a llegar a hacer mucho más entonces. No, si no, después lo 40 y... consulto. 45 o uno al menos de esos dos. 45 o 47. Ah, pero es 3, 3. De la 3-3, sí. Me parece que eran de lo más complicado de eso. 45. Sí. Se me ocurre... No quiero capturar nada. Se me ocurre... Profe, en ese ¿Qué pasa? caso, si dividís y todo, tanto en el numerador como en el denominador por tita, y no multiplicás, ¿es válido también? Sí, también. Pero espera, porque no sé, no tengo idea este. Ay, no me deja escribir. No me escribe, ahí está. Capaz, seno sobre coseno. Ah, bueno, sí. Sí, tiene sentido. A ver. Yo puedo pensar, me vengo acá. Seno de tita. Estoy viendo esto cómo lo puedo expresar diferente. Saco tita, factor común, acá abajo, y me queda 1 más. La tangente es seno sobre coseno.
que a propósito lo escribo así. Y este tita queda acá. ¿Está bien? Saco tita, factor común del denominador, y la expresión que tengo acá, que quedaría tangente de tita sobre tita, la reescribo de manera apropiada. Entonces, cuando tita tiende a 0, esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Esto tiende a 1. Y el resultado final 1/2. ¿Está bien, Aramis? Sí, Esto es todo algebraico, buscarle la vuelta. Es nada más que eso. ahora que le saco captura. Dale. Ahí está. Bueno, cualquier cosa de última, fíjate. ¿Cuál era el otro que querías? El 47, pero déjamelo a ver si veo de encararlo de nuevo. Sí. Pensá en escribir la tangente como seno sobre coseno. A lo mejor algo vas a ganar con eso. Bien. Claro, porque en pi sobre 4 me queda un 0 sobre 0. Bueno, pero pensá, seno sobre coseno, hacé la resta, y hay cosas que se van a simplificar, vas a ver. ¿Mm? Bueno. Profe, hay que estudiar la demostración de eso, del límite cuando... De seno de tita sobre tita, por ejemplo, que es igual a 1. La demostración no, que es justamente lo que yo te evaluaría después en una teoría. Ah, eso es lo que queremos. No. Sí saber lo que dice. Nada más. Bueno, y un poco siguiendo la estrategia que se usó recién, el ejercicio 52 pide calcular este límite. Lo voy a poner un poquito más grande ya que puedo. Límite cuando x tiende a infinito de esto. Lo voy a escribir acá. Límite cuando x tiende a infinito de... En vez de escribir el x acá, lo dejo en el denominador del denominador. Para que la expresión no cambie. De esa manera, fíjense que cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende 1 sobre x? 1 sobre 0. No. Cuando x tiende a infinito, ¿a qué tiende 1 sobre x? 0. Claro, me pareció que dijiste 1 sobre 0. Pero no, pero por la costumbre de pensando de cuando x tiene infinito poner 0. Bueno, entonces, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0. Que estaríamos en esa situación en la que yo tendría, cuando x tiende a infinito, 1 sobre x tiende a 0, y entonces tendría seno de algo dividido el mismo algo, donde ese algo tiende a 0 en la tendencia de la variable. El resultado de esto es 1. Vuelvo a aplicar una vez más esto. Otra vez lo mismo. Seno de algo dividido el mismo algo. ¿Por qué tiende a 1? Porque es el algo quien tiende a 0 en la tendencia de la variable. Que es lo que me está pasando acá. Profe, Sí. yo lo hice, o sea, de otra manera, como cambié la variable. Pero llegué a eso igual. No importa, si lo hiciste bien, se puede cambiar la variable. A 1 sobre x se lo llama u, y después te fijas qué es lo que te queda, que te va a quedar seno de u sobre u cuando u tiende a 0. Sí, se puede. Y en este caso, ya no tengo espacio, límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de 1 sobre x. Uno podría decir, bueno, hago lo mismo que antes. Pongo el x en el denominador del denominador, ponele. Lo puedo pensar. Total, uno está viendo estrategias. Lo que pasa es que acá, en la tendencia de la variable, ¿esto a qué tiende? A infinito. La verdad es que puede ser o más infinito o menos infinito, dependiendo si me acerco a 0 con valores positivos o a 0 con valores negativos. Entonces, ya no tengo la misma situación de antes. Esto no me sirve.
No es seno de algo dividido el mismo algo, y ese algo tiende a 0 en la tendencia de la variable. No. Así que esto no me Bueno, sirve puedo acá. aplicar el teorema del sándwich. En este caso lo que se hace es aplicar el teorema del sándwich. Por eso se los dejo porque ya es algo que ya hicieron en alguna otra oportunidad. Con el teorema del sándwich, ustedes van a partir de que seno de algo siempre está entre menos 1 y 1, van a tratar de mostrar, se los dejo como ejercicio, cualquier cosa después lo podemos preguntar el jueves, van a poder demostrar que esto tiende a 0. Y en general va a pasar, esto es algo que también lo pueden usar, pero para que lo vayan pensando y después aplican el teorema del sándwich para la demostración final, es algo acotado por algo que tiende a 0, todo eso tiende a 0. Es una manera de pensar así rápida que la van a tener que demostrar usando el teorema del sándwich. Pero algo acotado por algo que tiende a 0, el combo tiende a 0. Esto es ejercicio. Probar con el teorema del sándwich que realmente este límite es 0. Se las dejo. Y bueno, quiero llegar a hacer algo de la sección 3.4. 3.4 se usa regla de la cadena. Ahí bajamos un poco. Venía como medio arriba todo lo que veníamos haciendo. Regla de la cadena. ¿Cómo hago para derivar esta función donde entiendo que es coseno de a al cubo más x al cubo? La variable es la x, La variable siempre es la x. O sea que todo lo que no sea x, yo lo considero como si fuese una constante. ¿Cómo queda la derivada de esta función? ¿Quién es la función de afuera? ¿Quién es la función de adentro? Afuera del coseno. Sí. Coseno de X. La de adentro, a al cubo más x al cubo. Entonces la derivada de la composición, por las dudas la recuerdo, cuando tengo f compuesta con g, y esto lo tengo que derivar, es la derivada de la de afuera evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. ¿Cómo queda esto? La derivada del coseno es menos seno. Menos el seno. Bien, pero evaluada en lo de adentro, menos seno de a al cubo más x al cubo por 3x la al derivada de cuadrado. lo de adentro. ¿Qué queda? 3x al cuadrado. Bien. Y se terminó. Ahí tengo la derivada entonces de esa composición. Chao. Vamos con la 15. Tengo que calcular y prima. Acá tengo que comprender que tengo un producto, ¿no? Acá. X por e a la menos k por x. ¿Cómo derivo eso? La derivada de x por e a la menos kx sin derivar, más x sin derivar por la derivada de e a la menos kx. Lo dejo como expresado, un paso intermedio que capaz sirva para ubicarme. La derivada de x, 1. O sea que esta parte directamente me queda e a la menos kx. Vengo a este, más x por. Cuando hago la derivada de esta expresión, hay una composición. ¿Cómo queda la derivada de esto? E elevado a la menos kx por ¿por 1 no sería? Por 1. ¿Oh? Por 1. No. Menos 1. No. Por K. No. Menos K. Menos K. Por Sí. descarte. En algún momento aparecía menos K. Claro, porque es la función exponencial evaluada en menos K.
Entonces, la derivada de la de afuera, que es la función exponencial evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro, que es la derivada de menos k por x. Y eso es menos k. Paciencia para hacer las derivadas con composición. Paciencia, paciencia, paciencia. Bueno, se terminó. Si quiero, después, por supuesto, puedo sacar e a la menos kx, factor común, y me queda 1 menos k por x, la expresión final, si quiero. Vamos a ver el 19. Acá tengo un producto. Entonces, para hacer la derivada de h', o sea, h' de t, tengo que hacer un producto. La derivada de este, por este sin derivar. La derivada de t más 1 a la 2 tercios. ¿Cómo queda? 2 tercios 2 tercios. por t más 1 elevado a la menos, quería menos un tercio, ¿sí? A la menos un tercio, porque es la potencia que tengo, menos 1. Al menos 1 lo disfrazo como menos 3 tercios, me queda menos un tercio. Por la derivada de lo de adentro, porque acá hay una composición. Como la derivada de lo de adentro es la derivada de esto, que es 1, queda igual. Por esto sin derivar. Queda 2t cuadrado menos 1 al cubo. Más, porque estoy derivando un producto. Este sin derivar, t más 1 a la 2 tercios por... ¿Cómo queda la derivada de este término? 3 por 2t al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado por 4t. Exactamente, la derivada de esta expresión, de esta, tengo que pensar que hay una composición. La función cúbica evaluada en la expresión que tiene que ver con este cuadrado. Entonces, la derivada de la cúbica evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Y la derivada de lo de adentro es 4t. Después, bueno, si quiero, esto lo puedo escribir un poquito más compactado, no va a ser ahora el propósito del ejercicio. Tengo que derivar esta. No sé si se ve tanto. ¿Cómo queda I'? ¿Cómo queda? Se queda... ¿Cómo era esto de la derivada, perdón, de a a la x? Es Lo mismo por el logaritmo natural de x. De A, perdón. De A a la x por logaritmo natural de a. Bueno, entonces acá, la función de afuera, ¿quién sería? X cuadrado. No. Seno. Seno No. de pi por x. 2x. Ah, perdón, a la x. 2 a la x. La función de afuera es 2 a la x, que la estamos evaluando en seno de pi por x. Así sería. Entonces, lo que voy a hacer es la derivada de la función exponencial, que es esta, evaluada en la de adentro. Entonces voy a poner 2 seno de pi x por el logaritmo natural de 2 por la derivada de lo de adentro. Lo voy a poner a propósito en este paso previo. ¿No? La función 2 a la x como función de afuera, la derivo, la evalúo en la de adentro, por la derivada de lo de adentro. Y ahora, ¿cómo sigue? Esto lo copio tal cual. 2 a la seno de pi x por el logaritmo natural de 2 por, ¿cómo queda la derivada de esto? Coseno de Hay que aplicar. ¿Coseno? x. No. Ahí hay una nueva composición. Es la función seno evaluada en pi x. Coseno de pi por x por pi, creo que. Sí, pi. Por la derivada de lo de adentro, que es pi. Exactamente. Hay que ser cuidadosos al momento de aplicar la regla de la cadena, de identificar quiénes son las funciones involucradas justamente en esa composición, en esa cadenita.
Bueno, algunos más. Dice, encuentra la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto dado. Otra vez, ya este es el tercer ejercicio que lo hacemos otra vez de cálculo de recta tangente, pero que obviamente está involucrado con calcular la derivada de una expresión donde ya tengo que aplicar otras reglas. De nuevo, corroborar. Cuando pi toma el valor, cuando x toma el valor de pi, lo reemplazo acá y el resultado que obtengo es 0, ¿no? Es un punto que confirmo que está en esta curva. Cuando reemplazo la x por pi, me queda seno de pi, que es 0, seno de 0 es 0, está muy bien. Ese punto es un punto en la curva. La recta tangente la voy a encontrar haciendo i igual a f en pi más f' en pi por x menos pi. F en pi ya sé que vale 0. Esto ya lo tengo. Necesito f' en pi. Entendiendo que esta es la f, primero tengo que ver quién es f' en x. Después la evaluaré en pi. ¿Cómo queda la derivada de esta expresión? Coseno. Por coseno de Con x. seno de x. Coseno Evaluado en seno de x Por coseno de x. por la derivada de la de adentro y la derivada de la de adentro es coseno de x. Está bien. Es seno evaluado en seno de x. Entonces la derivada de la de afuera es la derivada del seno evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. Y bueno, f' en pi. Coseno de seno de pi por coseno de pi. ¿Qué me da esto? Seno de pi. Cero. Coseno de 0. 1. Coseno de pi. Creo que ¿Menos 1? menos 1. Bueno, resultado de esto, menos 1. Entonces acá tengo menos 1. Y ya tendría la ecuación de la recta, ¿no? Y igual a menos 1 por todo esto, o sea, menos x más pi. Listo. Vamos al 62. Otra vez, ejercicios en los cuales participan algunas expresiones conocidas y otras no. Entonces yo tengo una función h, poner más grande, que surge de hacer una composición. La raíz cuadrada de 4 más 3f de x. Algunos datos tengo de la f y se supone que yo tendría que ser capaz de calcular h' en 1. Primero, calculemos quién es h' de x. La función de afuera, ¿quién es? La raíz. La raíz. ¿Cuál es la derivada de la raíz de x? 1 sobre 2 por raíz de x. Sí. Entonces, esa derivada evaluada en la expresión de adentro. ¿Por quién? F de x derivada. No, Lo de adentro de derivada. la derivada de lo de adentro. ¿Y qué da exactamente? 3. 3 por No estoy seguro, la verdad. la La derivada de lo de derivada adentro. de 3 por f de x más f' de x. No, ¿No? están tirando cualquiera ahí. Entonces, f' de x. Claro, yo tengo que derivar ahora esto. 4 más 3f. Tengo que derivar eso. Entonces la derivada de 4 es 0. Y acá tengo un producto de un número por una f. O sea que la derivada de eso es 3 por f'. ¿Se marearon ahí? La verdad que sí. Claro, yo el 3 lo tomé como una constante, está multiplicando. 4 es una constante, el 3 es una constante, la única que participa acá como función es la f. Y cuando yo derivo todo esto, la derivada del 4 es 0,
y acá tengo 3 por f. Entonces la derivada de eso es 3 por la derivada de la f. Así es como queda la ley de h'. Bueno, hay algunos otros ejercicios parecidos al 62 que los invito entonces a hacerlo, porque si eso les trae un poquito de mareo, es momento de meterse en ese mareo para tratar de resolverlo, porque van a aparecer ejercicios parecidos a esto, ya sea en un parcial, ya sea en un recuperatorio, ya sea en un final, o sea, son comunes. Profe, Bueno, sí. en el 56 de esa sección aparecía un valor absoluto. ¿Cómo? En el 56 de ese mismo punto hay una con valor absoluto. Bueno, ahora ven. Bueno, esto paren, todavía no terminó, ¿no? Yo necesitaría sacar h' en 1, o sea que esto es 1 sobre 2 la raíz de 4 más 3 por f en 1, que es 7, por 3 por f' en 1, que es 4. O sea, hago todas las cuentitas después y ya tengo el resultado final. 7 por 3, 21, más 4, 25, la raíz de 25, 5. 5 por 2, 10, 3 por 4, 12. ¿No? Numerito. Esperen que me fui a otro lado. ¿Y alguno más que había propuesto? Sí, este interesante. Antes de ir a ese que vos me decías, José Luis. Termino con este y ya voy a ese. Uno de los últimos ejercicios propuestos de la sección 3.4 dice, mediante regla de la cadena, muestre que la derivada de una función par es una función impar y que la derivada de una impar es una par. Son interesantes porque no son difíciles. Es menos de un renglón la demostración de cada uno. Miren, por ejemplo, el apartado A. Tengo una función, apartado A. Se supone que yo tengo que f es par. Eso lo tengo como dato. Tengo que mostrar que f' es impar. ¿No? Entonces digo, sí. ¿Es porque al derivarla le sacás 1 al exponente? No, porque no hay ningún exponente. Ah, ok. No, f es una f cualquiera par, ¿no? Entonces, digo que es muy fácil mostrarlo poniendo la definición de lo que es una función par. ¿Qué significa que una función sea par? Que es simétrica en su eje. Pero eso es con respecto a la gráfica. Esa es una interpretación gráfica. Si yo voy a la definición, f es par si cumple ¿qué cosa? F de x igual a f de menos x. Eso. Esa es la definición. Entonces, como f es par, implica que f de x coincide con f de menos x para todo x perteneciente al dominio de la función, que el dominio de la función, por supuesto, tiene que ser simétrico, porque si no, no hubiese sido par. Entonces, de acá, lo que vamos a proponer es derivar a ambos lados, ¿no? Derivemos miembro a miembro esta última igualdad. Si estas dos cosas son iguales, la derivada del lado de la izquierda va a ser igual a la derivada del lado de la derecha. O sea, voy a escribir esto. La derivada del lado de la izquierda tiene que ser igual a la derivada del lado de la derecha. Pero del lado de la izquierda, la derivada de f es básicamente f' en x. Que tiene que ser igual a, cuando yo derivo esto, tengo f evaluado en menos x. Para derivar eso tengo que aplicar regla de la cadena. La derivada de la de afuera, evaluada en la de adentro, por la derivada de la de adentro. Entonces acá tengo la derivada de f evaluada en la de adentro por la derivada de la de adentro. ¿Qué es lo que me queda la derivada de la de adentro? Menos 1. Menos 1. Y esto lo puedo reescribir así. Puedo escribir este menos 1, en vez de dejarlo del lado de la derecha, lo pongo del lado de la izquierda.
Y me queda esto. Lo que me acaba de quedar es que la derivada cumple la definición de lo que es una función impar. F' es impar. Porque f' evaluada en menos x me da el opuesto de f' en x. Yo lo hice demasiado largo. Lo podría haber hecho todo en un solo renglón. Bueno, las invito a que hagan el B. Es exactamente casi un copiar y pegar teniendo los cuidados lógicos de que ahora van a empezar con una función que es impar. Tendrían que mostrar que cuando parten de una función impar, la derivada es una función par. Cuando f es impar, lo que va a cambiar acá es ¿qué cosa? La definición. ¿Cómo quedaría? Y arrancás por la que está escrita abajo. Digo. ¿Cómo? Arrancás por la que está escrita Bueno, abajo. pero con la f. Claro. Derivamos a ambos lados y me va a quedar que f' en x va a coincidir con f' en menos x. Derivando bien porque tengo una regla de la cadena también que aplicar. Así que ese se los dejo a ustedes como ejercicio para que lo terminen, pero es exactamente lo mismo que hice acá, nada más que partiendo de una función impar. No van a tener problemas en hacerlo y la idea es que lo hagan para que vean que es bastante simple. José Luis, ¿vos qué me querías preguntar? Ah, no, que en el 56 había uno con valor absoluto. Esto no, en el 56, de 3, 4. ¿Esto? Sí. Pero, bueno, lo que pasa es que acá es una función bastante particular, sí, entiendo, pero dice encuentre la ecuación de la recta tangente a esta curva en el punto 1, 1. Al estar sobre el punto 1, 1, vos ya sabés que la x es positiva. Entonces ese valor absoluto podrías no ponerlo porque estás trabajando en valores de x que son positivos. Entonces encontrás la derivada sacando ese valor absoluto, porque el x es positivo. ¿Está bien o no? Sí, no, sí lo había puesto positivo yo por eso, no sabía si estaba bien o tenía que abrir algo. No. Y después lo derivé comúnmente. Bien. Vos fíjate que esta función tiene la particularidad de cuál sería el dominio. A vos y a cualquiera se lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es el dominio de esta función? Todos los reales. No. Fíjate, mirala bien. Es y igual a valor absoluto de x sobre la raíz de 2 menos x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de abajo tiene que ser distinto a 0 y aparte lo que está dentro positivo. Sí. No había visto la división. Claro, por eso. Me parece que Son faltaba los eso. Sí, ahorita eso no lo había visto. El dominio de esta función tiene que tener cuidado porque 2 menos x al cuadrado tiene que ser estrictamente positivo. Estrictamente positivo, ni siquiera puede ser 0. Tiene que ser positivo. Y en este caso, si yo pensara en cómo se comporta la función 2 menos x al cuadrado, hago como un mini croquis, es algo así. Acá tengo menos raíz de 2, acá tengo raíz de 2. No digo la función, esta parte de acá abajo, la parte cuadrática, y digo, ¿dónde va a ser positiva? Entre las raíces. O sea, el dominio de esta gran función es el intervalo abierto desde menos raíz de 2 a raíz de 2. Es como me apoyé en la gráfica de la función que estaba metida acá adentro para encontrar rápido el dominio. Entonces, si yo quiero sacar las barras de valor absoluto, tengo que tener en cuenta este dominio y a la vez digo, bueno, ¿dónde vale la pena dejar el valor absoluto? ¿Dónde vale la pena dejar x? ¿Y dónde necesito poner menos x? Entonces, si yo quiero abrir esta ley, no sé si voy a tener mucho espacio, ahí. La ley la voy a escribir así. Cuando x es más grande que 0
o igual a 0, pero es más chico que raíz de 2, o sea, son positivos y están dentro de las restricciones del dominio, las barras de valor absoluto yo las puedo sacar y me queda x sobre la raíz de 2 menos x al cuadrado. Mientras que cuando x es menor que 0 y mayor a menos raíz de 2, la ley que rige es menos x sobre la raíz de 2 menos x al cuadrado. Y como yo estoy trabajando en un punto de coordenadas 1, 1, la ley que tengo que considerar es esta, digamos, porque el x está dentro de ese rango de valores y calculo la derivada usando esta ley, en ese ejercicio 56. Eso sería escribir la función como corresponde sacando las barras. Este es f. Bien. Bueno, yo este PDF que se generó hoy lo voy a bajar y se los voy a compartir, así lo tienen. Tiene bastante completito todo. Y a la vez está la grabación. Bueno, ya ahí voy a detener la grabación.